Hola, este es un fanfic creado por mí y un amigo cercano. El plan es subir un capítulo por semana y ver si logro revivir el canal. Estaremos leyendo vuestras sugerencias. Con esto dicho, aquí os dejo algo de información del fanfic. La idea es ver si agregamos partes o contenido tanto del manga como del anime. Es probable que este fic no siga completamente las pautas o el orden de estos. Así que si ves un acontecimiento que sale antes o después de lo que debería, ya has sido avisado. Con esto dicho, disfruta del fanfic. Capítulo 1. La jaula de oro. Desperté con la sensación de que algo no encajaba, aunque durante unos segundos no supe decir qué. El techo sobre mi cabeza era demasiado alto. Blanco, impecable, con molduras suaves que no tenían ninguna función real más allá de recordarme que alguien había pagado para que estuvieran ahí. Las sábanas eran ligeras, caras, y aún así me sentía atrapado bajo ellas, como si pesaran más de lo que deberían. Olían a un limpio artificial, impuesto. Parpadeé. Mi cuerpo respondió con una lentitud que no era cansancio, sino costumbre. Como si despertarse así fuera lo normal. Como si llevara años haciéndolo. Ahí fue cuando lo sentí. No dolor, no miedo, sino desubicación. Mis brazos eran largos. Demasiado delgados. Mis manos, elegantes, finas, con uñas cuidadas que no recordaba haber cortado jamás. Me incorporé despacio, y el movimiento fue torpe, no porque no supiera hacerlo, sino porque algo en mi cabeza esperaba otro peso, otra altura, otro centro de equilibrio. Genial, murmuré. Mi voz me heló la sangre. Era joven. Suave. Un poco nasal. La reconocí incluso antes de querer hacerlo. Me levanté de la cama casi por inercia y caminé hasta el espejo de cuerpo entero junto a la pared. Cada paso se sentía extraño, como si estuviera usando un traje demasiado ajustado, o demasiado conocido. El reflejo me devolvió la mirada. Cabello lila, largo, perfectamente cuidado. Ojos claros, cansados de una forma que no correspondía a alguien de mi edad. Rasgos finos, casi delicados, que no encajaban con la presión que sentía en el pecho. James. No me parezco a James. No soy como James. James. Del Team Rocket. Tragué saliva. El reflejo hizo lo mismo. Durante unos segundos no pensé en nada. Literalmente. Mi mente se quedó en blanco, como si se negara a procesar lo evidente. Luego, de golpe, los recuerdos llegaron, no como una avalancha, sino como dos corrientes superpuestas. Mi vida anterior. Borrosa, lejana, pero real. Y otra vida. Esta. Llena de reglas, de nombres largos, de sonrisas falsas. La mansión. Los sirvientes. El compromiso. Sentí un nudo en el estómago. No, susurré, apoyando una mano en el cristal. No aquí. Pero estaba ahí. La habitación era enorme. Demasiado. No tenía pósters, ni libros personales, ni nada que gritara "este lugar es tuyo". Era una habitación asignada, no vivida. Todo estaba colocado con un propósito estético, no emocional. Una jaula. De oro, sí. Pero jaula al fin y al cabo. Llamaron a la puerta. 3 golpes suaves. Precisos. Medidos. Joven James, dijo una voz femenina desde el otro lado. Ya es hora de despertarse. Claro que lo era. Me alejé del espejo y respiré hondo. Noté cómo mi cuerpo se tensaba de forma automática, como si llevara años reaccionando así. Eso me asustó más que el propio reflejo. Ya voy, respondí. Otra vez esa voz. La mía. La suya. Cuando abrí la puerta, la doncella inclinó la cabeza con una sonrisa profesional. No había calidez en ella, solo eficiencia. Su madre desea verlo después del desayuno. Ahí estaba. La presión invisible. El recordatorio constante de que mi vida no me pertenecía. Asentí sin discutir. James siempre asentía. Era más fácil. Caminé por los pasillos de la mansión con pasos silenciosos. Las paredes estaban adornadas con cuadros caros, paisajes que no había visitado jamás y retratos familiares donde todos sonreían demasiado. Sentía que me observaban, juzgándome por algo que aún no había hecho, o que estaba destinado a hacer. Fue entonces cuando lo oí. Un resoplido suave. Un roce de garras contra el suelo pulido. Me giré. Junto a una de las puertas laterales, echado como si aquel lugar también fuera una prisión para él, estaba Growlithe. No el Pokémon poderoso que muchos entrenadores soñaban tener. No un símbolo de estatus. Solo un Growlithe joven, de pelaje anaranjado y mirada atenta, que levantó las orejas en cuanto me vio. Nuestros ojos se encontraron. Y algo dentro de mí se aflojó. No vino corriendo. No ladró.
Solo me observó, como si estuviera evaluando si yo seguía siendo la misma persona que ayer, o si algo había cambiado. Me agaché sin pensarlo. Hola, dije en voz baja. Growlithe se levantó despacio y se acercó. Olía a calor, a pelo limpio y a algo salvaje que no pertenecía a ese lugar. Cuando apoyó el hocico contra mi mano, sentí una presión en el pecho que no supe explicar. James, en la historia original, lo dejaría aquí. Yo lo sabía. Y ese conocimiento dolía más de lo que debería. Growlithe no sabía nada de destinos escritos. Solo sabía que yo estaba ahí. Ahora. No encajas en este sitio, murmuré, más para mí que para él. Growlithe gruñó bajito, como si estuviera de acuerdo. Y por primera vez desde que desperté en este cuerpo, pensé algo con absoluta claridad. No iba a irme solo. El desayuno fue exactamente como lo recordaba, aunque ahora lo vivía desde dentro. Una mesa demasiado larga para una sola persona. Cubiertos colocados con una precisión casi ofensiva. Platos elegantes con comida exquisita que sabía a obligación. Cada sirviente ocupaba su lugar como si formara parte del mobiliario. Presentes, pero invisibles. Nadie hablaba si no era necesario. Nadie preguntaba cómo me sentía, porque no importaba. Me senté en mi sitio habitual. James lo sabía incluso antes de que yo lo pensara. El cuerpo se movía solo, obediente a una rutina grabada a fuego. Eso me inquietó más que cualquier recuerdo ajeno. No estaba pilotando un cuerpo vacío, estaba compartiéndolo con hábitos que no eran míos, todavía. Growlithe se tumbó a mi lado, cerca pero no demasiado. Oficialmente no debía estar ahí. Extraoficialmente, nadie se atrevía a decir nada. Supuse que incluso en esta casa había cosas que no merecían la pena discutir. Comí despacio. No porque quisiera saborear nada, sino porque retrasar el final del desayuno era retrasar lo inevitable. Tu madre llegará en breve, dijo uno de los mayordomos, sin mirarme. Asentí. Claro que llegaría. El silencio volvió a instalarse como un peso. Aproveché para observar a Growlithe de reojo. Su cola se movía apenas, lenta, relajada, pero sus orejas estaban atentas. Siempre alerta. Siempre listo para reaccionar. Libre de una forma que yo no era. Cuando mi madre entró en la sala, todo cambió sin que nadie dijera nada. Las posturas se tensaron. Las miradas se bajaron. Incluso el aire pareció enfriarse un poco. Ella caminaba con elegancia natural, vestida de forma impecable, como si el mundo entero fuera una pasarela diseñada solo para ella. Sonreía, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien acostumbrado a que la obedezcan. James, cariño, dijo. Veo que has dormido bien. Mentía. Lo sabía. Yo lo sabía. Y aún así, asentí otra vez. Sí, madre. Se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre la mesa. Me observó como quien evalúa una pieza de porcelana buscando grietas. Tu prometida llegará hoy para el té, continuó. Sus padres desean concretar algunos detalles finales. Ahí estaba. La cuerda apretándose un poco más. Sentí como mi estómago se cerraba. No por miedo, sino por una mezcla desagradable de rabia y claustrofobia. En los recuerdos de James, aquella mujer no era malvada, simplemente estaba convencida de que sabía que era lo mejor para él. Eso lo hacía peor. Madre, dije, y noté cómo Growlithe levantaba un poco la cabeza. Yo. Mi voz se apagó sola. James había intentado hablar antes. Muchas veces. Nunca había servido de nada. Su cuerpo lo recordaba, y por eso dudó incluso antes de terminar la frase. Mi madre suspiró con delicadeza estudiada. Sé que estás nervioso, dijo. Es normal. Pero este matrimonio es importante. Para la familia. Para tu futuro. Para su futuro. Asentí otra vez. Otra pequeña derrota. Otra concesión silenciosa. Growlithe gruñó muy bajito. Apenas un sonido, casi imperceptible. Mi madre frunció el ceño durante una fracción de segundo, lo suficiente para notarlo. Ese Pokémon está demasiado tiempo contigo, comentó. No es apropiado. Ahí sentí algo distinto. No fue un estallido de valor. No fue una declaración heroica. Fue cansancio. Growlithe se queda conmigo, respondí. La mesa quedó en silencio. Mi madre me miró con sorpresa auténtica, como si acabara de ver a un extraño usando el rostro de su hijo. No levanté la voz. No fui grosero. Pero tampoco bajé la mirada. James, empezó. Se queda, repetí. Growlithe apoyó el costado contra mi pierna. No como un gesto desafiante, sino firme. Presente. Mi madre sostuvo mi mirada unos segundos más, evaluando. Finalmente, sonrió otra vez. Hablaremos de eso después, dijo, levantándose.
No llegues tarde esta tarde. Se marchó como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Cuando la sala volvió a quedarse en silencio, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mis manos temblaban un poco. Growlithe levantó la cabeza y me miró directamente. No ha sido gran cosa, murmuré. Y aún así, me siento como si acabara de cometer un crimen. Growlithe ladeó la cabeza. Me agaché y apoyé la frente contra la suya. El calor que desprendía era real. Reconfortante. Vivo. Fue entonces cuando lo supe con total claridad. El Team Rocket no era una broma. No era una aventura infantil. Pero era una elección. Y por primera vez en esta vida. Yo quería elegir algo. Salí a los jardines poco después del desayuno. Era uno de los pocos lugares de la mansión donde podía respirar sin sentirme observado de forma directa, aunque sabía que incluso allí había ojos invisibles siguiendo cada uno de mis pasos. Las flores estaban perfectamente cuidadas, los setos recortados con una simetría absurda, y el sendero de piedra parecía diseñado para que nadie pudiera salirse del camino marcado. Growlithe caminaba a mi lado, tranquilo, con la lengua apenas asomando entre los colmillos. El sol hacía brillar su pelaje, y por un instante pensé que era irónico. Un Pokémon asociado al fuego, a la lealtad y a la protección, viviendo en un lugar tan frío. Me senté en uno de los bancos de piedra, el mismo de siempre. James había pasado allí horas enteras cuando era niño, soñando con huir, imaginando aventuras que nunca se materializaban. Yo heredé esos recuerdos como ecos, sensaciones que no eran del todo mías, pero que dolían igual. Fue ahí cuando apareció el pensamiento. No como un impulso desesperado, sino como algo lógico. Si iba a irme, necesitaba recursos. El dinero no era un problema, siempre que supiera cómo moverme. James tenía acceso a cuentas, a fondos asignados para caprichos, viajes inútiles y regalos diplomáticos. Nada ilegal. Nada que pudiera levantar sospechas inmediatas. Solo dinero que nadie echaría de menos hasta que fuera demasiado tarde. ¿Y si iba a irme? No iba a hacerlo dejando más cosas atrás. Carnivine, murmuré sin darme cuenta. Growlithe levantó las orejas al oír el nombre. Los recuerdos vinieron solos. Un jardín distinto, más salvaje, lejos de la mansión principal. Un niño con las manos llenas de arañazos, riéndose mientras una planta carnívora se colgaba de su cabeza con más entusiasmo que mala intención. El susto inicial. El mordisco. El dolor. Y luego, la costumbre. Carnivine siempre había sido así. Intenso. Pegajoso. Territorial hasta lo ridículo. Pero también sorprendentemente afectuoso con James. En la historia original, ese lazo se había mantenido a la distancia. Aquí, no. Si me iba sin él, sería repetir el mismo patrón. Huir dejando partes de mí atrás. Growlithe se sentó frente a mí y ladeó la cabeza, observándome con atención. Su cola se movía despacio, como si percibiera que mi mente estaba lejos. No lo entiendes, ¿verdad? Le dije. Yo tampoco, pero siento que, si me voy, tengo que hacerlo bien. O al menos, distinto. Me recosté en el banco y cerré los ojos. Pensé en el Team Rocket. No en Jessie. No en Meowth. En la organización real. Contrabandistas. Cazadores de Pokémon raros. Mercenarios. Gente dispuesta a hacer trabajos que nadie más quería hacer. No era un sitio para alguien blando. Tampoco para alguien que solo supiera repetir 4 movimientos y esperar a ganar. Los entrenadores de este mundo sabían lo que hacían. Y yo iba a entrar sin experiencia real, pero no sin cabeza. Growlithe. Carnivine. 2 Pokémon muy distintos. 2 problemas. 2 anclas. Cuando abrí los ojos, Growlithe estaba mucho más cerca. Demasiado. Me olisqueó la cara y soltó un pequeño bufido caliente, como si quisiera sacarme de mis pensamientos. Vale, sonreí sin querer. Ya voy. Me levanté del banco con una sensación extraña en el pecho. No era alivio. Tampoco miedo. Era determinación incipiente, todavía frágil, pero real. A lo lejos, las puertas de la mansión se abrían para recibir visitas. El té de la tarde. La prometida. La jaula cerrándose un poco más. Miré una última vez el jardín, memorizando cada detalle como si fuera a perderlo pronto. Aguanta un poco más, le dije a Growlithe. Solo unas semanas. No sabía aún cómo ni cuándo. Pero ya había tomado la decisión más importante. No iba a ser una huida impulsiva. Iba a ser una fuga con propósito. El salón del té era incluso más sofocante que el comedor. No por el tamaño, que también, sino por la intención. Todo en esa habitación estaba diseñado para aparentar calidez.
Colores suaves, sillones cómodos, una mesa redonda que simulaba cercanía. Pero nada ahí era casual. Era un escenario. Y yo era parte del decorado. Growlithe no estaba conmigo. Eso ya decía mucho. Lo habían dejado fuera por protocolo. No lo discutí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que elegir mis batallas era tan importante como ganarlas. Aún así, sentía su ausencia como un hueco incómodo a mi lado. Mi madre estaba sentada frente a mí, impecable como siempre. A su lado, la prometida. La recordaba, o mejor dicho, James la recordaba. Cabello largo, perfectamente arreglado. Sonrisa educada. Ojos atentos, evaluadores. No era cruel. No era estúpida. Era adecuada. Y eso la hacía peligrosa. James, dijo ella con suavidad, me alegra verte de nuevo. Igualmente, respondí. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo más de lo necesario. No hubo chispa. Tampoco rechazo. Solo una comprensión incómoda. Ella sabía. Yo sabía. Ambos sabíamos que aquello no era una elección. El té se sirvió. Las tazas tintinearon suavemente. El aroma era agradable, pero no logré relajarme ni un instante. Hemos estado hablando de vuestro futuro, comentó mi madre. Creemos que es momento de que James empiece a asumir más responsabilidades. Responsabilidades. Una palabra tan bonita para decir control. La prometida asintió despacio. Podríamos empezar con pequeños viajes, añadió. Eventos sociales. Representar a la familia en público. Viajar. Pero nunca solo. Nunca libre. Mientras hablaban, mi mente se fue alejando poco a poco. No por desinterés, sino por supervivencia. Escuchaba las palabras, las procesaba, y las descartaba. Como si ya no me pertenecieran. Fue entonces cuando lo sentí con claridad absoluta. Si me quedaba, desaparecería. No de golpe. No de forma dramática. Sino lentamente, concesión a concesión, sonrisa a sonrisa, hasta que no quedara nada que pudiera llamar yo. James había huido en la historia original por desesperación. Yo iba a hacerlo por convicción. James, dijo mi madre, sacándome de mis pensamientos. ¿Estás de acuerdo? Todos me miraron. El silencio se estiró. Asentir habría sido lo más fácil. Siempre lo era. Pero algo dentro de mí, algo nuevo, se negó. Necesito tiempo, dije. La prometida parpadeó, sorprendida. Mi madre frunció ligeramente el ceño. ¿Tiempo para qué? Preguntó. Inspiré despacio. Para pensar, respondí. Sobre lo que quiero hacer, antes de asumir nada más. No era una negativa directa. No era una rebelión abierta. Pero era una grieta. El ambiente se tensó apenas un grado más. Mi madre sonrió, esa sonrisa que usaba cuando algo no le gustaba pero no pensaba ceder aún. Claro, cariño, dijo. Tómate unos días. Unos días. Eso era todo lo que necesitaba. El té terminó poco después. Las despedidas fueron corteses. Demasiado. Cuando finalmente me levanté y salí del salón, sentí un peso enorme abandonar mis hombros, solo para ser reemplazado por otro. La certeza. Caminé de vuelta a mi habitación con paso firme. Cada corredor, cada cuadro, cada alfombra era ahora una cuenta atrás. No sabía cuándo daría el paso final, pero sí sabía que ya había cruzado el punto de no retorno. Dentro de mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y apoyé la espalda contra ella. Ya está, susurré. No había nadie para oírme. Y aún así, sentí que no estaba solo. Me acerqué al escritorio y abrí el cajón inferior. Documentos. Accesos. Tarjetas. Recursos que James nunca había usado por miedo o desinterés. Yo los veía como lo que eran. Una salida. No hoy. No mañana. Pero pronto. Y cuando me fuera. Growlithe vendría conmigo. Carnivine también. Y el Team Rocket no sería una huida ciega, sino un paso calculado. Me senté en la cama y cerré los ojos. Por primera vez desde que desperté en este cuerpo, no sentí pánico. Sentí algo mucho más peligroso. Esperanza. Los días siguientes pasaron con una normalidad que resultaba casi insultante. Desayunos puntuales. Sonrisas educadas. Conversaciones vacías sobre eventos sociales y compromisos que, en el fondo, ya no me pertenecían. Desde fuera, nada había cambiado. James seguía siendo el hijo obediente, el prometido correcto, el joven de buena familia destinado a un futuro perfectamente diseñado. Por dentro, en cambio, todo era distinto. Cada gesto amable de los sirvientes se sentía como una despedida anticipada. Cada mirada de mi madre, como una evaluación constante, como si intuyera que algo se estaba escapando de su control. No decía nada. Yo tampoco.
Jugábamos a un silencio frágil que podía romperse en cualquier momento. Growlithe se convirtió en mi sombra. No porque yo se lo pidiera, sino porque él lo decidió así. Me seguía por los pasillos, se tumbaba cerca cuando leía o fingía leer, y se despertaba cada vez que yo me movía por la noche. Su presencia era constante, cálida, y curiosamente, tranquilizadora. Una noche, mientras todos dormían, me senté en el suelo de mi habitación con la espalda apoyada en la cama. Growlithe se acomodó frente a mí, cruzando las patas delanteras, mirándome como si esperara algo. No puedo llevarme todo, le dije en voz baja. Solo lo necesario. No esperaba respuesta. Aún así, Growlithe inclinó la cabeza, atento. El plan empezó a tomar forma poco a poco. No era una lista escrita. No me atreví a dejar nada por escrito. Todo estaba en mi cabeza, organizado en capas. Dinero primero. Acceso después. Tiempo, el factor más delicado. Usé los fondos asignados a gastos personales, desviando pequeñas cantidades. Nada que levantara alarmas inmediatas. James tenía fama de derrochador. Nadie iba a sospechar si desaparecían cifras modestas, repartidas a lo largo de semanas. Ropa funcional. Suministros básicos. Un par de pokeballs discretas. Nada llamativo. Por las tardes, pedía paseos más largos por los terrenos exteriores. Decía que necesitaba despejarme. Nadie lo cuestionaba. James siempre había sido sensible. En uno de esos paseos, me detuve frente a la verja que separaba los jardines cuidados del límite real de la propiedad. Más allá, el mundo no era perfecto. La vegetación crecía de forma irregular, los caminos se volvían de tierra, y el aire olía distinto, más vivo. Growlithe se tensó a mi lado, como si entendiera que aquel lugar marcaba algo importante. Pronto, le prometí. Pero no todavía. Sabía que ir a por Carnivine requeriría un desvío importante. Viajar solo. Mentir. Desaparecer durante días. No podía hacerlo sin asegurarme de que nadie me siguiera. El Team Rocket esperaba. No como un destino inmediato, sino como un punto final. Antes de eso, tenía que cerrar asuntos pendientes. Una noche, desperté sobresaltado. No por una pesadilla, sino por una sensación extraña. Growlithe estaba de pie, mirando hacia la puerta, el lomo ligeramente erizado. Tardé unos segundos en escuchar lo que él ya había detectado. Pasos. Suaves. Controlados. Alguien se detuvo al otro lado de la puerta. No llamaron. No entraron. Solo, escucharon. Contuve la respiración. Tras unos segundos eternos, los pasos se alejaron. Growlithe soltó el aire con un bufido bajo. Lo sé, murmuré. Tenemos que ser cuidadosos. Aquello fue la confirmación final. No me estaban vigilando de forma abierta, pero sí de forma constante. El margen de error era mínimo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi madre me observó un poco más de lo habitual. Pareces más tranquilo, comentó. He estado pensando, respondí. No mentía. Solo omitía detalles. Asintió satisfecha. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Nadie me veía como una persona capaz de tomar decisiones reales. Y esa sería mi mayor ventaja. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a caer, me senté en el borde de la cama con Growlithe a mi lado. No sé cuándo, le dije. Pero será pronto. Y cuando nos vayamos, no habrá vuelta atrás. Growlithe apoyó la cabeza contra mi pierna, pesado, firme. Aceptando. Cerré los ojos. El plan ya no era una idea. Era un camino. Y cada paso que daba dentro de esa mansión me acercaba un poco más a la salida. El sol ya se había puesto cuando me tumbé en la cama, pero el sueño no llegó. El techo volvió a mirarme desde arriba, idéntico al del primer día, solo que ahora no me parecía desconocido, me parecía hostil. Cada línea, cada moldura, era una frontera invisible. Respiré despacio, escuchando el leve sonido de la respiración de Growlithe a mi lado. Regular. Atenta e incluso dormido. No podía retrasarlo mucho más. Si seguía esperando el momento perfecto, nunca llegaría. Me incorporé despacio y estiré la mano hacia el cajón de la mesilla. Saqué una pequeña tarjeta metálica, fría al tacto. Un pase de acceso secundario, uno de los muchos que James tenía asignados y que nadie revisaba nunca. La giré entre mis dedos, pensativo. Mañana. No la huida definitiva. Solo el primer movimiento. Growlithe abrió un ojo cuando me levanté. Me observó en silencio, como si ya supiera que algo estaba cambiando. Aún no, le susurré. Pero pronto. A la mañana siguiente, pedí permiso para salir. No fue difícil.
Dije que necesitaba aire, que quería visitar una tienda concreta en la ciudad, que volvería antes del anochecer. Una mentira pequeña, creíble, construida sobre verdades parciales. James llevaba años usando ese lenguaje. Yo solo lo perfeccioné. Lleva escolta, ordenó mi madre sin levantar la vista. No, respondí. El silencio cayó como una losa. Levantó la cabeza despacio, clavando los ojos en mí. No había enfado. Había cálculo. ¿Perdón? Tragué saliva. No podía ceder ahí. No hoy. Quiero ir solo, repetí. Necesito pensar. La palabra mágica. Pensar. Mi madre me observó durante varios segundos interminables. Luego suspiró, como si estuviera concediendo un capricho menor. No tardes. Asentí. Growlithe caminaba a mi lado cuando cruzamos la verja exterior. El mundo cambió de inmediato. Los sonidos eran más caóticos. El aire menos pulido. La tierra no estaba pensada para ser pisada con zapatos caros. Y aún así, me sentí más ligero con cada paso. No fui directo a ningún sitio importante. Di vueltas. Entré en tiendas pequeñas. Compré cosas sin relevancia aparente. Construí una coartada real. Nadie presta atención a alguien que parece no tener rumbo. Cuando el sol empezó a bajar, me detuve en una calle secundaria y respiré hondo. Ahora. Cambié de dirección. El lugar donde había dejado a Carnivine no estaba cerca. Requería transporte. Tiempo. Y una excusa para no volver esa noche. Todo eso ya lo había calculado. Subí a un vehículo público y me senté al fondo, lejos de miradas curiosas. Growlithe se acomodó a mis pies, alerta, tranquilo. Nadie parecía sorprendido de ver a un Growlithe con su entrenador. Era uno de los pocos Pokémon que no levantaba sospechas. Mientras el paisaje urbano se desdibujaba y daba paso a zonas más salvajes, sentí un nudo en el estómago. No de miedo, de anticipación. Los recuerdos de James se intensificaron cuanto más nos acercábamos. El olor de la vegetación densa. El sonido de hojas moviéndose sin viento. La sensación de no estar nunca del todo solo. Cuando bajé del vehículo, el aire era húmedo y pesado. El cielo comenzaba a oscurecerse. Frente a mí se extendía el terreno donde, años atrás, un niño había hecho amistad con algo que no debía haber sido amistoso. Growlithe se tensó. Tranquilo, le dije. Es familia. Avancé entre la maleza, sintiendo como las hojas rozaban mis piernas. Cada paso era más lento que el anterior. No porque dudara, sino porque una parte de mí temía lo que pasaría si Carnivine no estaba allí. Si había muerto. Si había sido capturado. Si me rechazaba. Me detuve. El silencio era extraño. Denso. Entonces lo sentí. Un movimiento brusco. Un sonido húmedo. Y, de pronto, algo verde cayó desde arriba y se enrolló alrededor de mi cuello con fuerza. ¡Ac! Antes de que pudiera reaccionar, una boca llena de dientes se cerró alrededor de mi cabeza, sin apretar del todo. Más un gesto posesivo que un ataque. Carnivine, logré decir, con una risa nerviosa escapándoseme. El Pokémon emitió un sonido grave, satisfecho, y apretó un poco más, como asegurándose de que yo era real. Growlithe gruñó, incómodo, pero no atacó. Levanté una mano y la apoyé contra el cuerpo de Carnivine, reconociendo la textura áspera, la fuerza desmedida, el calor vivo. He vuelto, murmuré. Tardé, pero he vuelto. Y por primera vez desde que desperté en esta vida, supe con certeza que ya no estaba huyendo. Estaba avanzando. Me quedé quieto durante unos segundos, respirando despacio, obligando a mi corazón a calmarse. No había pasado nada. No de verdad. Growlithe me miraba con atención, las orejas erguidas, evaluando el entorno. No había señales de peligro inmediato. El silencio que nos rodeaba no era hostil, solo, denso. Vivo. Me pasé una mano por el cuello, todavía con la sensación fantasma de algo que nunca había estado ahí. Recuerdos, murmuré. Solo recuerdos. O expectativas. A estas alturas, empezaba a costarme distinguirlos. Avancé con cuidado entre la vegetación, siguiendo una ruta que mi cuerpo parecía conocer mejor que yo. Cada paso se sentía correcto, preciso, como si James hubiera memorizado aquel camino años atrás y ahora me lo estuviera prestando. El claro apareció ante nosotros. Pequeño. Oculto. Fácil de ignorar si no sabías exactamente qué buscar. El aire allí era distinto, más húmedo, cargado del olor de la tierra y las plantas salvajes. Me agaché junto a una raíz gruesa, apartando hojas secas y musgo con movimientos lentos. Ahí estaba. Un pequeño cofre de madera, reforzado con metal en las esquinas. No era llamativo. No tenía cerraduras sofisticadas ni marcas visibles.
Solo un objeto discreto, pensado para pasar desapercibido, y para resistir el paso del tiempo. Lo toqué con cuidado. James lo había escondido bien. Abrí el cofre despacio, como si temiera que el simple acto de hacerlo rompiera algo importante. Dentro, protegida por un acolchado ya algo desgastado, descansaba la Pokéball. Negra y verde. Carnivine. La tomé entre las manos. Pesaba más de lo que esperaba, o quizá era el momento lo que pesaba. Durante unos segundos no hice nada. Solo la sostuve, dejando que el frío del metal se filtrara en mis dedos. Growlithe se acercó y la olfateó con curiosidad. Emitió un pequeño gruñido, desconcertado, pero no hostil. Sí, susurré. Es él. Me senté en el suelo del claro, apoyando la espalda contra el tronco de un árbol. El cielo empezaba a oscurecerse, y los sonidos nocturnos comenzaban a despertar a nuestro alrededor. Giré la Pokéball entre los dedos, sintiendo una presión familiar en el pecho. En la historia original, James había dejado esto atrás. Yo no. No te abandoné, dije en voz baja. Solo, no supe cómo volver antes. Presioné el botón. La luz roja se expandió frente a mí, materializándose con un sonido húmedo y pesado. Carnivine apareció de golpe, sacudiendo sus lianas, abriendo su enorme boca como si el mundo entero le perteneciera. Sus ojos se fijaron en mí. Y no hubo duda. Se lanzó hacia mí sin pensarlo. ¡Ey! Espera. Las lianas me rodearon el torso con fuerza, y su boca se cerró alrededor de mi cabeza sin apretar, igual que lo recordaba. Demasiado cerca. Demasiado invasivo. Incómodo de una forma casi ridícula. Y aún así. No había agresividad. Solo posesión. Solo alivio. Sí, ya sé, murmuré, dejando escapar una risa nerviosa. Yo también. Growlithe gruñó, incómodo, dando un paso al frente, pero no atacó. Se limitó a observar, tenso, mientras Carnivine prácticamente me reclamaba como suyo. Tras unos segundos eternos, las lianas aflojaron un poco, lo justo para que pudiera respirar con normalidad. Carnivine, dije, con voz firme. Basta. Para mi sorpresa, obedeció. Se apartó apenas un poco, quedándose peligrosamente cerca, balanceándose de un lado a otro como si necesitara comprobar constantemente que yo seguía allí. Gracias, susurré. Por esperar. Me quedé allí un rato largo, sentado en el suelo del claro, con Growlithe a un lado y Carnivine al otro. La noche terminó de caer, envolviéndonos en sonidos suaves y sombras alargadas. No había prisa. No había órdenes. Nadie esperaba nada de mí. Por primera vez desde que desperté en este cuerpo, el mundo no me exigía absolutamente nada. Pero sabía algo con total claridad. Volver a la mansión ahora. Ya no era realmente una opción. Tenía a Growlithe. Tenía a Carnivine. Y tenía 2 Pokémon que dependían de mí. Me levanté despacio. Nos quedamos fuera esta noche, les dije. Mañana, damos el siguiente paso. Growlithe movió la cola. Carnivine emitió un sonido grave, satisfecho. Y mientras la oscuridad nos rodeaba, entendí que la jaula ya no estaba detrás de mí. La llevaba demasiado tiempo dentro. La noche no fue tranquila. No por el frío ni por los sonidos del bosque, sino por la tensión que se acumulaba en el aire cada vez que Growlithe y Carnivine se miraban demasiado tiempo. No era odio. Tampoco celos simples. Era algo más primario. 2 naturalezas opuestas compartiendo territorio por primera vez. Preparé un pequeño campamento improvisado. Nada elaborado. Un fuego bajo, suficiente para mantenernos calientes sin llamar la atención. Growlithe se tumbó cerca de las llamas. Carnivine prefirió enroscarse en las ramas bajas de un árbol cercano, colgando boca abajo como si aquel fuera su sitio natural. Yo me quedé en medio. Al principio, solo fueron gruñidos bajos. Advertencias. Miradas largas. El tipo de lenguaje que los Pokémon usan cuando todavía están decidiendo si el otro es una amenaza, o algo que simplemente hay que tolerar. Tranquilos, murmuré. No es necesario. No me hicieron caso. Todo ocurrió rápido. Carnivine descendió de golpe, lianas tensándose, ocupando demasiado espacio demasiado pronto. Growlithe se levantó de un salto, el fuego reflejándose en sus ojos. Un segundo después, ambos chocaron con fuerza, y el claro se llenó de movimiento. Esperad. Demasiado tarde. No fue una pelea descontrolada. No hubo furia ciega. Fue un combate instintivo, directo, sin técnicas anunciadas. Carnivine usó sus lianas para inmovilizar, no para aplastar. Growlithe respondió con fuerza bruta, mordidas precisas y empujones, buscando liberar espacio. Ninguno estaba usando solo 4 movimientos.
Carnivine lanzó una ráfaga de hojas cortantes, no como un ataque formal, sino como una extensión natural de su cuerpo. Growlithe esquivó, rodando por el suelo, y respondió con una embestida envuelta en calor creciente, suficiente para obligar a Carnivine a soltarlo. ¡Basta! Grité. Los dos. Mi voz no los detuvo. Así que cambié de enfoque. Me metí en medio. Sentí el calor del fuego a un lado, el golpe húmedo de una liana rozándome el brazo al otro. El suelo estaba resbaladizo. Mi corazón latía con fuerza, pero no dudé. ¡Ya está! Grité, con toda la voz que tenía. Ninguno es el enemigo. Hubo un segundo de silencio. Growlithe fue el primero en retroceder, jadeando, el pelaje erizado pero los ojos fijos en mí. Carnivine lo imitó unos segundos después, balanceándose despacio, evaluando. Ninguno había salido ileso. Pequeños cortes. Magulladuras. Cansancio evidente. Pero tampoco había odio. Se había medido. Eso era todo. Me dejé caer de rodillas, respirando hondo. Bien, murmuré. Eso era necesario, al parecer. Growlithe se acercó primero. Olfateó mi brazo, comprobando que estaba bien. Carnivine descendió después, con cuidado inusual, y me rodeó la cintura con una liana, no apretando. Solo tocando. No eran amigos. Pero ya no eran enemigos. El resto de la noche transcurrió en una calma tensa, pero estable. Growlithe se tumbó cerca del fuego otra vez. Carnivine permaneció en el árbol, pero más bajo que antes. Más cerca. Yo me recosté entre ambos, mirando el cielo apenas visible entre las hojas. Fue ahí cuando recordé. La Pokéball de Growlithe. No la había tomado esa noche. No la había escondido a última hora. Lo había hecho mucho antes. Días atrás, durante uno de los paseos rutinarios, había llevado a Growlithe a los establos exteriores. Un lugar sin cámaras directas, con demasiado movimiento para que nadie prestara atención a una cosa más. Growlithe no había sido registrado oficialmente como mío. Era propiedad familiar. Un Pokémon más en una larga lista. La Pokéball descansaba en un armario de seguridad, etiquetada y olvidada. La cambié. Usé una Pokéball idéntica, vacía, y la dejé en su lugar. Nadie revisa una Pokéball cerrada si asume que está donde debe estar. El sistema reconocía el objeto, no el contenido. La verdadera. La había guardado conmigo desde entonces. Nunca la había usado. Hasta ahora. Saqué la Pokéball de Growlithe y la sostuve a la luz del fuego. Él levantó la cabeza, observándola sin tensión. No fue un impulso, le dije. Fue una decisión. Growlithe se levantó y apoyó la cabeza contra mi pierna. Carnivine emitió un sonido grave, neutral, aceptando la situación sin entusiasmo, pero sin rechazo. Dos Pokémon. Dos personalidades incompatibles. Un equilibrio frágil. Pero equilibrio al fin. Cerré los ojos. No volvería a la mansión. No después de esta noche. No después de haber elegido. Y mientras el fuego se consumía lentamente, supe que, pasara lo que pasara a partir de ahora. Ya no estaba solo. El amanecer llegó sin avisar. No hubo un momento exacto en el que la noche desapareciera, solo un cambio gradual en el color del cielo. Del negro profundo al azul oscuro, y de ahí a un tono grisáceo que anunciaba el día. El fuego se había reducido a brasas, y el aire era frío, pero limpio. Abrí los ojos despacio. Growlithe dormía cerca de mí, enroscado, respirando con calma. Carnivine seguía colgado del árbol, balanceándose levemente, como si incluso dormido necesitara recordar que estaba ahí. Ambos estaban agotados, pero estables. Yo, no había dormido mucho. Había pasado la mayor parte de la noche pensando. No en el Team Rocket. No en el futuro. Sino en lo que acababa de dejar atrás. La mansión no era solo una casa. Era una jaula construida con educación, expectativas y dinero. Una jaula tan cómoda que muchos jamás se daban cuenta de que estaban atrapados. James sí lo había sentido desde niño. Yo, ahora lo entendía de verdad. Me incorporé con cuidado para no despertarlos del todo. Hoy empieza de verdad, murmuré. No era una frase épica. No era una promesa grandilocuente. Era un hecho. Hoy ya no había vuelta atrás. Growlithe abrió un ojo, luego el otro, y se levantó estirándose. Se sacudió el pelaje y me miró, atento, como esperando instrucciones. Carnivine descendió unos segundos después, cayendo al suelo con un sonido blando y quedándose quieto, observándome desde muy cerca. Los miré a ambos. No os voy a mentir, dije en voz baja. Lo que viene no será fácil. No tengo un plan perfecto. Ni un destino claro. Growlithe dio un pequeño paso hacia adelante. Carnivine emitió un sonido grave, neutro. Pero sí tengo una cosa clara, continué.
No pienso volver a vivir encerrado. Ni voy a usaros como herramientas. Me levanté por completo y recogí lo poco que tenía. La Pokéball de Carnivine volvió al cinturón. La de Growlithe permaneció guardada, sin ser usada. Él caminó a mi lado, no detrás. El camino que salía del bosque era estrecho, poco transitado. No era la ruta principal. James niño la había usado alguna vez para escaparse unas horas. Ahora, la estaba usando para irse para siempre. Me detuve un momento antes de cruzar el límite del claro. Miré atrás. No sentí culpa. No sentí miedo. Solo una extraña calma. Adiós, susurré, sin saber exactamente a quién iba dirigido. Y entonces caminé hacia adelante. Sin apellido. Sin herencia. Sin jaula. Solo un chico que había renacido como James. Y que, por primera vez, estaba empezando a vivir como él mismo. Fin del capítulo 1.